Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Si alguien tenía dudas de cómo iba a empezar la temporada de Pogačar, le bastaron 134 kilómetros para darse cuenta. El esloveno atacó a 81 kilómetros de meta y ganó en solitario la Strade Bianche en la Piazza del Campo de Siena con una exhibición que entra directamente en los libros de historia. Pero lo mejor de todo es que el ataque lo anunció, como el que no quiere la cosa, en la entrevista previa a la carrera. Un extraterrestre y una carrera que analizaremos, por supuesto, en este podcast, la Strade de Pogačar, pero también la Strade de Lotte Kopecky, que este año sí consiguió ganar y sumar su segundo triunfo. En este capítulo también abordaremos el tema de el Lotto Destiny, de cómo ha empezado la temporada este equipo Pro Team y el papel de Ogier Lazcano en el Movistar. Nos preguntaremos si puede ser o ya es el nuevo líder de la formación telefónica. En la combinada, como no podía ser de otra manera, explicaremos algunas de las intrahistorias mejor guardadas y más interesantes de la etapa de Berga, la etapa bergadana de la Volta a Catalunya, la sexta etapa, la etapa reina de la prueba catalana, porque Isaac Vilalta tiene mucho que decir en esto, y también comentaremos el podcast de Egan Bernal. Y la pregunta final tendrá algo que ver con los cascos de crono que vimos esta semana en los corredores del Visma, ahí lo dejamos, y también resolveremos cómo quedó la encuesta del Big Six. Pero antes de hablar de todos estos temas, un poco de promo muy rápido. Si le podéis dar al like, al me gusta y valorar el programa en la plataforma que uséis habitualmente para escucharnos, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, lo agradeceremos muchísimo, y también dejarnos en comentarios lo que penséis o la pregunta de la semana, lo que queráis. También seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X. Y como estamos de celebración del 10º aniversario de la revista Volata, 10 años ya, si usáis el código VOLRADIO15 para suscribiros a la revista, recibiréis un 15% de descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y a Isaac Vilalta. Questa edizione si decide alla volata. En una volata c'è anche il nostro... Isaac, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si deciros come vai, tutto bene, porque después de lo que hemos visto este fin de semana, creo que tutto bene, ¿eh? Tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Lo decíamos al inicio, y ahora entraremos a analizar un poco esta Strade Bianche, pero golpe de autoridad, golpe sobre la mesa, y aquí parece que no ha pasado nada desde el año pasado y que todo sigue como está. Sí, efectivamente. En esta Strade Bianche hemos visto a un Tadej Pogačar también desatado, incluso con más ganas que nunca de atacar, también más fino, más delgado. Eso también lo hemos visto. Hemos visto algunos comentarios en redes que efectivamente había gente que se ha dado cuenta que Pogačar ha cambiado alguna cosa también, ¿no? en su preparación. Y parece que sí, que estamos en las mismas, y que Pogačar, a pesar de que este año va a hacer Giro, ha empezado las clásicas a todo tren. Un titular, Isaac. Yo creo que Pogačar ejemplifica mejor que nadie esto que hemos comentado a veces, ¿no? De ciclismo moderno, en que no hay prácticamente ni pretemporada ni post-temporada, sino que se compite del primer al último día, y como decía Olga, le vemos fino, le vemos compitiendo. Ya el año pasado empezó ganando, este año ha empezado ganando y a lo grande. Y no solo él, el resto, pero es que su forma de competir y de ganar pues es quien mejor ejemplifica todo este nuevo ciclismo. Pues venga, entramos a analizar todo esto con las 3 noticias de actualidad. 3. Actualidad.
Y ya lo decían Olga e Isaac, Tadej Pogačar, que está más fino que nunca a principio de temporada, un Tadej Pogačar que ganó la Strade Bianche. No vamos a debatir si es el sexto monumento, ¿no? Porque personalmente me da un poco de pereza este debate, pero en todo caso, un ataque a 81 kilómetros de meta en Santa Maria. Y lo mejor de todo es que Tadej Pogačar anunció que iba a atacar allí. De hecho, tenemos el corte. Vamos a escucharlo un momento, porque es que me pareció surrealista que en una entrevista antes de empezar la carrera, el tío va y suelta esto que escuchamos a continuación. Escuchar bien, porque vale la pena estas palabras de Tadej Pogačar en Eurosport. And last question, can you tell us secretly where you're going to attack? On Santa Maria. Good, thanks. Va a ir a Santa Maria, ahí no se esconde, no se esconde Tadej para nada. Flecha, no se esconde para nada y vaya si no se escondió Pogačar, Desde el principio ya, yo ataco a 81 de meta, os quedáis aquí y haréis la carrera por detrás como queráis. Es que esto agranda la figura, ¿no? De Pogačar, la eterna discusión de si es mejor Vingegaard o Pogačar. No sé quién es mejor, pero estas cosas las tiene Pogačar y no las tiene ningún otro, porque puedes ser un charlatán, pero después hay que cumplir. Y puedes atacar ahí, habiéndolo anunciado, pero no irte. Pero es que si te vas es que ya eres, el más grande, ¿no? En este sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Estos días había las típicas discusiones también en redes sociales, ¿no? Sobre qué hay que poner en la balanza, ¿no? si este tipo de ciclismo o que realmente Pogačar termine ganando el Tour, ¿no? Es como que delante de este tipo de actuaciones, ahora mismo que gane el Tour, a lo mejor puede ser hasta secundario, ¿no? Si nos regala momentos como este. De hecho, es una pregunta que se me ocurrió estos días y hemos estado debatiendo si hacerla como la pregunta de la semana. La pregunta de la semana va a ser otra. Pero es que ahora mismo, ¿Tadej Pogačar es mejor vueltómano o clasicómano? Es que realmente, no sé dónde lo leí en Twitter, no era exactamente esta pregunta, pero se hacían un poco la reflexión de... Es que no sé qué considerarlo, si mejor corredor de un día o de una vuelta de 3 semanas, porque es que vueltas de 3 semanas ha ganado 2 Tours, el Giro no ha competido aún, en la Vuelta lo hemos visto creo en una edición que es cuando explotó, ¿no? En esa etapa en Engolasters, en Andorra, pero es que de clásicas ya ha dejado claro que sabe lo que es competir un día. Sí, la verdad es que, no sé, es que no sé responderte, A mí es lo que me gusta de este corredor, ¿no? Me gusta mucho Vingegaard, por ejemplo, pero es que me acuerdo que muchos años atrás, cuando estábamos en la dictadura de esos corredores que luchaban por el Tour de Francia, pero que se borraban del resto del calendario, ¿no? Pues... No, el ciclismo no enganchaba de esa forma y con Pogačar no sé responderte, no sé, a Merckx no le vi competir, pero ¿qué era mejor, en vueltas de 3 semanas o en clásicas? Es que también lo ganaba todo. Yo creo que esto, insisto, es lo que hace grande a Pogačar, que incluso nos mantiene viva esta discusión de qué corredor con 2 perfiles tan aparentemente diferentes, en qué perfil es mejor corredor. Y Olga lo apuntaba muy bien, creo que era la semana pasada, que es que cuando Pogačar se lo pasa bien, el ciclismo gana. Es que este comentario de voy a atacar a 80 de meta es de alguien que realmente disfruta sobre la bici, creo yo, ¿no? Es que va a jugar, vamos a jugar, ¿no? a ver qué pasa. Y creo que esto ahora mismo es, no sé, para mí es impagable, ¿no? Porque hace que el deporte entre en un estado en el que ya es que te olvidas de la parte técnica incluso, que seguro que hay, seguro que han hecho un buen estudio, ¿no? De en qué momento, cuántos vatios tenía que
que soportar Pogačar para poder atacar en aquel. Seguro que está estudiadísimo, pero desde fuera es como que la sensación es vamos a jugar, lo voy a dar todo y me lo juego todo al todo o nada, ¿no? Y eso para el espectador es impagable. Le salió cara, Pogačar primero, Skuggins segundo, Van Gils tercero, Pidcock, el ganador de la edición pasada, fue cuarto y quinto acabó Matej Mohoric. Esto en categoría masculina, hemos hablado un poco de Pogačar, no nos vamos a extender más porque es que de Pogačar se nos acaban los calificativos y podríamos estar programas y programas hablando de Pogačar, Olga. No, es que vamos a hablar de Pogačar en los próximos episodios. Sí, seguro, claro, sí. Vamos a hablar de él segurísimo. En el de la Volta a Cataluña seguro, Cataluña seguro, porque es que yo tengo unas ganas de verlo por aquí, pero bueno, esto ya es otro cantar. Y ya la última, pero fíjate que una cosa, en la era del ciclismo tecnológico, te diría incluso con cascos que puede salir también, con bicicletas aerodinámicas, con estudio de la nutrición, con todo calculadísimo, en la época en que el material es más ligero y más resistente, o sea, en todo, quien nos engancha es un tío que aparentemente se salta todo esto por los aires, un tío que sonríe, que ataca a intuición, que ataca a 80 de meta, que lo anuncia antes por televisión, que parece desde fuera que le importe todo un comino si no puede pasárselo bien, que después no es así. Pero lo que nos transmite nos atrapa a este tío. No nos atrapa todo el resto que es la realidad del ciclismo actual. A mí me recuerda personalmente, y es una opinión muy particular, a lo que pasa o lo que pasó durante muchos años con Marc Márquez en las motos. Que es un tío que siempre sonríe, que es cierto que es muy agresivo, que se ganó enemigos dentro del motociclismo, y si no que se lo digan a Rossi, pero que de puertas en fuera, ostras, te parece que se lo pasa bien, que todo lo que es el aspecto técnico y todo lo que envuelve, ¿no?, a la preparación de la carrera, a los neumáticos, pues que queda en un segundo plano y que se lo pasa bien, ¿no? Y en este sentido, Marc Márquez o Tadej Pogačar me recuerda mucho en la forma de hacer y en la forma de cómo encarar grandes citas y de no ponerse nerviosos y de crecerse ante las adversidades, pero siempre con una sonrisa detrás. Vamos a la Strade Bianche femenina, porque si en la masculina no hubo prácticamente emoción, porque es así, Pogačar ganó 81 de meta, en la Strade Bianche femenina tuvimos más emoción. A 40 de meta prácticamente se seleccionó un grupo. En el Colle Pinzuto y en Le Tolfe pues se hizo daño, pero el ataque definitivo de Kopecky fue a 10 kilómetros de meta, que se llevó consigo a Elisa Longo Borghini. Por detrás quedaron Demi Vollering y Neviadoma, que mostró buenas piernas, pero le faltó equipo. Y al final fue Lotte Kopecky, que con un ataque en la vía Santa Caterina dejó sentada a Elisa Longo Borghini y alzó los brazos en la Piazza del Campo, vestida con el maillot de campeona del mundo, una estampa realmente bonita. Y lo que me llamó también la atención fue el abrazo final que se dieron con Demi Vollering. Kopecky, cuando ganó, buscó rápidamente a Demi Vollering, que venía por detrás, muy diferente a cómo acabó el año pasado, con victoria en ese caso para la holandesa, para Demi Vollering. Esta edición, el SD Works, que ha vuelto a ganar, pero que al menos la táctica se planteó seguramente desde el coche un poco mejor y un poco menos polémica, vamos a decirlo así, que el año pasado. Sí, digamos que este año no se lo han tenido que jugar al sprint, ¿no? Exacto, sí. Como el año pasado. Para mí, esta victoria de Kopecky creo que la reafirma como una nueva corredora total, ¿no? Porque es una ciclista que tanto te podría ganar la general de un Tour de Francia, porque ya lo vimos el año pasado, que estuvo a punto, y también supongo que también por órdenes de equipo y también la superioridad de Demi Vollering en la montaña en la última etapa del Tourmalet, pero aguantó el maillot amarillo casi hasta la última etapa. Puede competir en pista,
De hecho, en los últimos mundiales creo que fue campeona en varias modalidades. Puede sprintar, clasicómana, o sea que es como la ciclista total. Y te gana el UAE Tour este año también, sí. con una subida espectacular, que no sé dónde estaría Demi Vollering viéndolo, pero seguramente dijo, ostras, que este año Kopecky pues quizá persigue los mismos objetivos que yo. Sí, hay una cosa interesante en el ciclismo femenino, que es que todavía todo, parece que no, pero casi todo todavía está en construcción. Incluso las propias ciclistas, a medida que se van añadiendo carreras al calendario, las van conociendo, las van madurando, van como descubriendo hasta dónde pueden llegar, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que el año pasado, en una de las ruedas de prensa del Tour de Francia, Kopecky hizo un comentario de que se estaba sorprendiendo a ella misma de cómo iba de bien en algunos terrenos. Uh-huh. Y eso, claro, lo podemos relacionar con el hecho de que a lo mejor en el ciclismo femenino, hasta hace bien poco, las ciclistas tampoco tenían tanta variedad de terrenos como para saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Uh-huh. Por eso que es también interesante ver cómo Kopecky incluso se está como redescubriendo, ¿no? Como ciclista total, y está viendo todo lo que es capaz. ¿Estoy habilitado para hablar de Kopecky o...? Cuando sí, quieras. Claro. La última vez creo que manifesté mis dudas sobre su futuro. Sí. Y a la hora de colgar el programa se anunció su renovación, ¿no? Totalmente. Claro, no, a ver, a lo mejor tú tienes un contacto directo dentro del SD Works y fue una acción para despistar un poco. De hecho, para los oyentes del podcast tenemos un grupo, obviamente, donde discutimos los temas y ostras, pues ya hemos subido el capítulo. Y Isaac puso un comentario como... Ostras, pero es que dije lo contrario, digo, es que ya está subido y fue justamente, lo subimos antes de que se anunciara la renovación, pero no sé si fuiste tú, Isaac, el que les dijo al SD Works, oye, ahora ya lo podéis anunciar que así no nos pisáis el podcast. No, la realidad es que en ese momento no había renovado, estaba en último año de contrato y sí que me constaba que Lefebvre andaba loco por Kopecky ya de hace un año largo, casi 2 años, y que tampoco sé que ahora ya se puede explicar, pero que hay de cierto detrás de esto, ¿no? Y por eso tenía dudas, pero a las pocas horas sí que SD Works anunció la renovación. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Olga. Sí que tengo dudas, aquí discrepo un poco en las posibilidades reales en una carrera como el Tour de Francia. Pero bueno, también admito que Kopecky, de todo el elenco que tiene SD Works, es mi debilidad. Es la corredora que más me gusta cómo corre. La más completa, lógicamente, pero bueno, que hay... O sea, Tour de Francia y con Vollering y con la Vollering actual, pues son palabras mayores. Pues hemos hablado de Strade Bianche masculina, Strade Bianche femenina, y ahora escuchar atentamente, porque vamos a saltar al segundo tema, pero hay una conversación, os pongo un poco en situación y después la comentamos, ¿eh? Hay una conversación muy interesante que se produjo en el UAE Tour. Nos tenemos que ir un poco atrás, en el UAE Tour masculino ya, decimos atrás porque es que han pasado tantas cosas, pero bueno, en todo caso, cuando acabó el UAE Tour, se dio una situación que captaron las cámaras de Eurosport entre Pello Bilbao, el ciclista vasco del Bahrein, y entre Ben O'Connor, el ciclista del Decathlon. Y es una conversación que ahora os vamos a dejar escuchar, está en inglés, se escucha un poco de fondo, pero en todo caso después la comentamos y la analizamos bien porque tiene muchos matices. Young guys, when you don't expect them, they come and jump. Yeah. Before we had Valverde, Contador, Purito, Froome. Now we have 20 years old guys. No. The generation in the middle, we have a shit situation. Decía Pello Bilbao, The generation in the middle, we have shit.
Es decir, que la generación de en medio, porque para poner en contexto, ¿no? Es una conversación, como decíamos, entre Pello Bilbao y Ben O'Connor, en el que Pello le dice, ostras, es que nos ha ganado un tío muy joven, para ser concretos, Van Etbel, ¿no? Y la generación de en medio, la generación que no están ni en los Valverde, ni en los Contador, ni en los que suben, nos hemos quedado en un terreno en el que no ganamos, en el que nos ganaban los otros y nos ganan actualmente, ¿no? Y Ben O'Connor se ríe, asiente con la cabeza, dice que sí, porque es que Van Etbel les ganó por 2 segundos en Jebel Jafet y los dejó con un palmo de narices, porque Ben O'Connor acabó segundo a 2 segundos y Pello Bilbao tercero a 11. Es una gran conversación, ¿eh? Son estos, no sé, estos tesoros, ¿no? Que puedes, que a veces captan las cámaras y que es muy, bueno, es muy real, ¿no? Eran dos compañeros de trabajo que estaban hablando en plan, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esta generación de corredores que a los 20 años ya lo están ganando todo, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel dentro del pelotón, ¿no? ¿Qué nos dejan, ¿no? Y sí, es muy significativo de los tiempos que corren. Sí, la verdad es que es el problema que tiene esta clase media alta, ¿no? Que son procesos cíclicos, ¿no? Siempre pasa cuando hay una gran generación, hasta la siguiente gran generación, pues hay no un vacío, pero sí un espacio de tiempo para que esa clase media alta pues pueda brillar. Si miramos el palmarés de las grandes carreras, seguramente pasa, ¿no? Que vemos algunos años en que los nombres que ganan quizá no son los grandes nombres de la historia. Pero es que tienen razón. El problema aquí es que ese espacio lo han ocupado unos tíos de 20, 21, 22 años. Y es muy buena la conversación, sí, sí. De hecho, sí, esto nos dices, Olga, perdona. No, es que iba siguiendo el hilo de lo que comentaba Isaac, es que es cierto, o sea, digamos que en muy pocas generaciones la progresión habitual, ¿no? que teníamos en el ciclismo, ¿no? De cómo los corredores iban creciendo, ¿no? Dentro del pelotón, se iban definiendo, ¿no? También como qué rol, ¿no? Tenían en cada equipo y las victorias que eran capaces de conseguir y todo eso. Es como que ahora mismo todo eso ha saltado por los aires y ya no sé, como que ya casi no hay evolución. Directamente los corredores pasan a profesionales con 19, 20 años y ya están ganando, ¿no? Y eso, claro, eso trastoca mucho lo trastoca todo, de cómo entendemos el ciclismo, de cómo los equipos también tienen que organizarse, incluso supongo que debe trastocar la preparación, ¿no? Física y psicológica también de los equipos. Bueno, sí, es interesante el momento en que vivimos. De hecho, uno de los equipos que son ciclistas jóvenes, porque son ciclistas jóvenes, pero uno de los equipos precisamente del que hemos sacado algún nombre, del propio Van Etbel, ¿no? Que tiene 22 añitos, es el Lotto Destiny, un Lotto Destiny que queríamos destacar, por cierto, que lleva bicicletas Orbea, que no deja de sorprender, de ser sorprendente, ¿no? Que un equipo belga pues lleve bicicletas Orbea, pero bueno, en todo caso les están sacando provecho porque Van Etbel, 22 años, ¿no? Ganador del UAE Tour, también ganador del trofeo Serra de Tramuntana, 10º en la Strade Bianche. Maxim Van Gils, o Van Gils, mejor dicho, 24 añitos también. Ya es un poco más mayor, pero es que bueno, 24 años... ganó la crono de Andalucía, de la Vuelta a Andalucía, la única etapa que se disputó, por tristeza de todos, pero es que fue tercero en Estrade. Después tienes a Arnaud Delis, cuarto en la Clásica de Almería, 10º en Umloop. Sí que es cierto que esta temporada pues no está acabando de rematar, pero es que el año pasado consiguió 10 victorias, ¿no? Y realmente es un equipo pues que es un pro team, pero es que en este 2024 es el 6º mejor equipo. Y en el trienio 2023-2025, hasta la fecha 2 de marzo, pues es 8º en el ranking. Un ranking, por cierto, que hemos consultado en la Flamme Rouge, este ranking que hace Raúl Banqueri, al que ya entrevistamos en este podcast, ¿no? Pero es que, ostras, es un Lotto,
un pro team que al final está dándole un resultado a sus corredores franquicia muy por encima de lo que personalmente podía esperar. Sí, yo también, me alegro, porque es un histórico que, bueno, sí que ha pasado malos años, pero a mí me desprende ese ciclismo un poco de antes. A mí me gusta que esté ahí. Sí, y además yo creo que están recogiendo también los frutos, ¿no? de esta política también de formación de corredores, ¿no? O sea, el Lotto Destiny no deja de ser un equipo muy arraigado, ¿no? En la cultura ciclista belga. Y bueno, también es escuela, ¿no? Es escuela de muchos corredores y creo que, no sé, les han coincidido, ¿no? Que han conseguido tener en sus filas una generación joven también de corredores. Algo parecido también está haciendo el Alpecin, ¿no? En ese sentido, sí. que también es como eso, equipo profesional, equipo continental o pro Conti, pero también con esta idea de tener una parte de formación, ¿no? De subir a jóvenes valores también. Creo que esta nueva generación, junto con los de Gent, que bueno, que ya es un amor particular con De Gent, pues creo que está funcionando bastante bien y que habrá que seguir de cerca y que muchos equipos se tendrán que poner las pilas si el año que viene no quieren ver cómo dejan la categoría World Tour. Cerramos este segundo tema de actualidad y vamos al final, lo repasaremos muy rápido porque es que si no se nos alargará muchísimo el programa, ya lo diremos bien. Y es un tema que pondremos sobre la mesa y remataremos con un titular breve, y es el de Oyer Lazcano. También se ha hablado mucho del ciclista vasco, del ciclista alavés del Movistar Team, ganador de la Clásica de Jaén, tercero en Kurne, por detrás ni más ni menos que Van Aert y de Tim Wellens. No ha tenido suerte para estar en París-Niza por un proceso gripal, pero en todo caso el inicio de temporada de Oyer Lazcano ya dejó destellos la temporada pasada. Da como para al menos empezar un debate que vamos a cerrar pronto, pero es si tiene carne de líder un ciclista como Lazcano en un equipo como el Movistar, teniendo en cuenta la falta de liderazgo o al menos de carisma que ha tenido Enric Mas en los últimos años en Movistar. Pero estamos hablando de liderazgo emocional. Sí, no si quieres. más que en la carretera. Sí, por partida doble también, porque al final es que a nivel de resultados, es que si nos vamos a Enric Mas, es que a nivel de victorias, por ejemplo, es que Enric Mas tiene 6 victorias profesionales y tiene una victoria en el Giro de la Emilia, una victoria en la Volta a la Comunitat Valenciana, pero es que después ya te tienes que ir al Tour de Guangxi en 2019. Sí que es cierto que para las generales y todo lo que tú quieras. Claro, es que más allá de las victorias sí que Enric Mas ha logrado... claro, le ha faltado rematar, pero muy buenas posiciones en grandes vueltas. Esto sí, los puntos que da y claro, un equipo como el Movistar tiene que tener un corredor líder en grandes vueltas por el histórico, ¿no? del Movistar. Y al final, Pau, es que equipos que tengan corredores que luchan por las generales de las grandes vueltas y que no ganan ninguna, es que claro, estando Pogačar, los Visma, hay poco espacio, pero bueno... yo creo que esto tiene que salir de forma natural, no sé, vamos a ver con el tiempo. Yo también pediría pues esta prudencia, ¿no? con Lazcano, porque sí que nos enamora a todos por su forma de correr, porque ha aparecido y es que tienes esa forma de competir, de no desfallecer nunca, que te atrapa muchísimo. Pero lo de liderar un proyecto, y además... el proyecto Movistar, que lo hemos comentado muchas veces aquí, que acarrea pues una presión extra en un país que con muchísima tradición, pero que solo tiene un equipo en el World Tour, es que ya hemos visto, a Enric Mas le ha superado de manera comprensible en algunos momentos, y yo, no sé, a mí estas cosas me cuestan un poquito, ¿eh? Yo prefiero que salgan de forma natural. Indurain, que ganó 5 Tours, 2 Giros, era un líder
sí tenía ese carisma, pero un carisma muy Indurain, muy particular, muy suyo. Tampoco era... Si estamos hablando, yo qué sé, por ejemplo, o quién es el líder natural de Visma. ¿Es Vingegaard, que transmite tan poco con lo frío que es, de carácter? No sé. Yo en la carretera sí que Lazcano creo que tiene muchísimas posibilidades, muchísimas. Y en lo otro, pues no sé, vamos a ver, porque el ejemplo de Enric Mas justamente nos tiene que prevenir ante todo esto. Uh-huh. Yo estoy en la línea de Isaac. Es una pregunta difícil de contestar, porque también, no sé, a ver, tendríamos que entrar dentro de las entrañas del Movistar para entender también qué tipo de corredor es Lazcano, más allá de lo que vemos en carrera, ¿no? De cómo, porque para ser un líder tienes que... tienes que saber gestionar también. Si estuviéramos hablando de fútbol, ¿no? Tienes que saber gestionar el vestuario, ¿no? Por decirlo así. Bueno, que va mucho más allá del resultado deportivo, que hay aspectos extradeportivos que las cámaras no nos muestran y que desde fuera tampoco vemos. Totalmente. Yo en algún comentario así off the record, ¿no? Dentro del entorno de Movistar, pues sí que he llegado a escuchar que Oyer Lazcano es un potro salvaje que hay que domar, o una frase por el estilo, digamos, ¿no? Que es un tipo con un potencial brutal, pero que como que está muy en bruto, ¿no? Que es muy impulsivo también, ¿no? Seguramente esta impulsividad en otros equipos sería maravillosa, pero quizá en el Movistar, por el tipo de equipo que es, a lo mejor todavía hay que transformarla un poco para que se adapte también al espíritu del equipo, ¿no? No lo sé, me cuesta dar una respuesta clara, sinceramente. Para aquellos que quieran un poco indagar un poco más sobre Lazcano, recomiendo muchísimo una entrevista que le hizo Fran Reyes en relevo a Oyer Lazcano, donde hablaba un poco más del aspecto personal, y otro tema a tener en cuenta también es qué va a hacer Lazcano, porque es que acaba contrato este año y ha dicho que los temas de contractuales, para ello paga un agente y que se va a encargar él de ver qué va a pasar la temporada que viene, o a partir de la temporada que viene, y de ahí un poco también hablar de la figura y del liderazgo que puede tener o no Lazcano en el Movistar. Comentados los temas de actualidad, nos vamos a la combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Pues venga, entramos en territorio combinada, esta sección del podcast donde comentamos dos temas, dos cuestiones que pueden ser o no de actualidad, pero que creemos que son interesantes darle otro punto de vista, otro enfoque, bueno, alguna particularidad que en el día a día, que en la vorágine de la carrera tras carrera tras carrera, pues quizá no paramos tanta atención. Y la primera de todas es un tema que le toca muy de cerca a Isaac Vilalta, y podríamos decir que es uno de los grandes culpables, porque me ha llegado que algo algo has tenido que ver con esta etapa de la Volta a Cataluña, etapa entre Berga y Queralt, una etapa corta, unos 154 kilómetros que creo que son, 4.000 metros de desnivel, súper explosiva, con el Coll de Pradell, una etapa reina que aparte va a ser en sábado y que va a tener todos los ingredientes para que Pogačar precisamente, pero también los Sepp Kuss y los otros grandes corredores que van a venir a la Volta puedan lucirse, ¿no? Isaac, ¿qué nos tienes que contar de esta etapa? Porque es que realmente hace una pinta que vamos, que es que ya estoy contando los días para que llegue el 23 de marzo. Bueno, ¿el anuncio se paga o no es gratis? Es gratis, aquí lo que quieras, Isaac, lo que quieras. Luego hablamos. No, ya lo has comentado, etapa corta, etapa reina.
154 kilómetros, más de 4.000 de desnivel positivo, etapa con 5 puertos, unos 2 primeros de segunda categoría, para ir calentando un poquito. Pradell, que leí, creo que era Jordi Martínez en Twitter, que comentaba, me gustó mucho, se preguntaba, ¿puede ser que Pradell sea ya un puerto mítico antes de haber debutado en una carrera profesional? Y es así, no se ha subido nunca en una carrera profesional, pero bueno, es un puerto en la Volta de categoría especial, larguísimo, tiene algunas vertientes, 2,5 diría yo, diferentes. Si se sube por la cara sur o cara este, pues se puede subir por 2 caminos diferentes, y sobre todo el tramo final es que con rampas que superan, hay una recta de hormigón que supera el 20%, y las curvas finales son preciosas y muy duras. Este puerto en mitad de etapa, ya es la segunda mitad casi, y que va a partir el gran grupo. Y después hay tácticamente 2 subidas situadas de forma estratégica muy bien ubicadas, muy bien jugadas. Malanyeu, cuidado de San Isidre, es corta, 5 kilómetros al 9%, carretera muy estrecha, y después ya la subida final a Queralt, que desde Berga, pues no sé, igual contarán, también depende de dónde empieces, pero unos 7 kilómetros, los últimos 4, preciosos también, con rampas del 12, el 13, el 14, muy duras. Y yo creo que, a diferencia de otras 2 etapas de montaña que hay en esta vuelta, en esta volta, que las pueden ganar, o las va a ganar seguramente el más fuerte subiendo, esta etapa del Berguedà la puede ganar el más fuerte, pero también se le puede poner en muchos problemas, porque tácticamente es una etapa que da mucho juego. Es una etapa aparte, Isaac, que tiene muchos complementos, no solo el día de la etapa, porque, ostras, realmente la gente que nos esté escuchando, si nos escucháis desde Cataluña, pues lo tendréis mucho más fácil. Si no, yo recomendaría que os acercarais, porque es que realmente vale mucho la pena, y es un territorio que históricamente pues sí que en la Volta y en la Setmana Catalana pues se había pasado por allí, pero que últimamente, que si tours, que si vueltas, que si te vas a Andorra, te vas a los Pirineos, pero es que el Berguedà, y esto Isaac es el que mejor puede explicar, es un territorio ciclista, y si te gusta hacer puertos, es un must, que diríamos. Bueno, ahora tenéis un gran embajador, que es Sepp Kuss, ¿no? Sí. Que es uno, bueno, sin querer, casi es un gran promotor de la zona, y se conoce muy bien todos estos puertos, que es lo que has dicho tú, Isaac, antes, quizá no a nivel profesional. El Pradell, por ejemplo, no se ha subido nunca, pero a nivel cicloturista tiene su mitología dentro del sector cicloturista. Sí. Estaba la ruta minera, puerto, que por desgracia ya no está. De ciclistas profesionales, Marc Brustenge ya está viviendo aquí, por ejemplo. Y después, bueno, para hacer un resumen muy rápido, es una comarca con 4 gigantes. Hay Pradell, Coll de Pal, Rasos de Peguera y La Creueta, 4 puertos de categoría especial. Hay un montón de puertos que serían de primera categoría en carreteras estrechas muy bonitas. Después, a diferencia de Andorra, por ejemplo, aquí puedes salir prácticamente todo el año. Las temperaturas son más benévolas. A diferencia de la costa, hay menos viento. Y después, lo que me encanta es que hay una tranquilidad, no hay coches, no hay tráfico, porque además, al construir la autovía, sí que quedó las carreteras que enlaza todos los pueblos, sobre todo en la parte más sur de la comarca, que son carreteras que están en perfecto estado y que están desiertas prácticamente. O sea que puedes salir horas y horas y sin encontrarte ningún coche. En este sentido, pues para mí sí, para mí es un paraíso ciclista. Y hablabais de Sepp Kuss, atentos. Hola, soy Sepp Kuss y voy a participar en la Volta a Catalunya, y quiero animar a la gente para ver esta etapa en Berga, la etapa reina de la Volta a Catalunya, y nos vemos ahí. Sepp Kuss, el vídeo que subió la Volta, decías, Olga, embajador, el mejor embajador del Berguedà, y no hay para menos. De hecho, nos explicaban desde la Volta, ¿no? Pues que obviamente el hecho de que Sepp Kuss creara todo ese hype, pues bueno,
De hecho, creó una etapa incluso, y sí que es cierto que comentaban, ¿no? Nos comentaban desde la Volta que, claro, tenían presión para hacer esta etapa porque había mucha expectación, que miraron mucho, que fueron a ver Pradell, a ver qué se podía hacer, que incluso se han hecho algunas actuaciones en carreteras por el paso de la Volta, y que, bueno, claro, que consultaron lo que hizo Sepp Kuss, pero que al final pues decidieron y miraron otras 1000 cosas con Roberto Benet, el responsable, el director de recorrido de la Volta, que lo entrevistamos ya el año pasado aquí en Volata Radio, y una intrahistoria un poco curiosa, que está segura que la sabes, Isaac, pero bueno, yo la suelto y después la rematas como quieres, es que Iván Sánchez, que es el alcalde de Berga, lo invitaron el año pasado en una etapa entre Ulost y La Molina, ¿no? Lo invitaron a que fuera al coche, ostras, vamos a ver ven a ver esta etapa y a ver si el año que viene, ¿no? Pues hacemos una en Berga, total, que Iván Sánchez fue a ver la etapa, pero claro, había 2 elecciones municipales de por medio, más que municipales, una municipal en Berga por si salía la reelección y después las elecciones a la Volta a Cataluña, total, que ganó Rubén Peris, que también ganó Iván Sánchez en Berga, y bueno, pues entre todos, también creo que tú por allí en medio, Isaac, algo también influiste, y al final pues se ha acabado, ¿no? Concluyendo con esta etapón en Berga. Sí, es cierto. Además, y eso no se ha contado, la primera reunión fue antes de las elecciones, estaba todo muy bien encarrilado, pero esta era una baza que, por ejemplo, en Berga en las elecciones municipales se podía jugar, pero el compromiso era no hablar públicamente de nada hasta después de las 2 elecciones. Y ni Rubén Peris dijo nada, ni Iván dijo nada, se lo guardaron, no jugaron esta carta, mantuvieron el pacto de silencio, y bueno, al final estamos aquí. Yo creo que en caso de algún cambio es probable que también estuviésemos aquí, pero sí se empezó a gestar justo antes. Pues hemos hablado de esta etapa, Olga. Querías apuntar alguna cosilla, Yo también. Quería hacer una pregunta a Isaac. Venga. Mucho puerto, pero tú has recorrido en bici la etapa reina, o sea, ¿tú lo has hecho? No, así no. No, bueno, a ver. A trocitos. No, es que, o sea, a trocitos sí, y en otro orden, y igual en días diferentes sí. Porque, por ejemplo, la ruta minera recorría parte de esta etapa, y sí, ¿no? Pero también quería decir que estamos hablando de la zona norte de la comarca, pero en la zona sur, que no hay grandes puertos, puedes enlazar una etapa de 180 kilómetros también con 4.000 de desnivel, que sería una Lieja, por ejemplo, con puertecitos muy cortos y rampas muy duras, o sea que la variedad es muy grande. Hoy, por ejemplo, estaban por aquí Nairo Quintana, Pedrero, no sé si estaba Verona también, la semana pasada estaba en Ringmas, están reconociendo esta etapa y van a venir más, porque sí que hay consenso en considerar que va a ser la etapa decisiva de la próxima Volta. Mira, ha sido abrir Twitter, acabo de abrir Twitter un momento, y el primer tuit que me sale de la penya ciclista Sepp Kuss: Vin animal, Sepp a Caral, revolt de la capella de Sant Antoni, 23 de marzo a las 3:30, vine vestit de groc, ben vestido de amarillo, nada. Así ha sido poner el Twitter un momento mientras hablabais, y me ha parecido esto. ¿Ha sido casualidad? Son cosas del destino. Estábamos hablando de esto. Muy breve. Sí que hemos organizado a lo largo del mes de marzo una primavera ciclista en la comarca, con muchísimas actividades para alargar, que no sea solo el día de la etapa, pero concretamente el día de la etapa, los aficionados pueden venir, ver la salida, control de firmas, presentaciones, subir a pie a Queralt, que es un puerto que queda muy cerca, y la gente de aquí lo sube cada día para hacer deporte y hacer salud. Y además, no arriba, pero sí a media subida, hay una zona con un merendero donde va a haber una zona de food trucks y una pantalla gigante para seguir toda la etapa a la espera de que lleguen los ciclistas para ya la última subida. Estamos intentando, sí que tengo una visión sobre cómo creo que debería ser
parte del ciclismo, ¿eh? Y aquí sí que creemos, yo no sé si se ha hecho en algún otro sitio o alguna otra vez, pero lo de animar todo el día, invitar a la gente, poner las cosas fáciles y que puedan seguir toda la etapa, no como se ha hecho toda la vida, sino de una forma diferente. Aquí tenemos un papel de responsabilidad que queremos jugar y bueno, aparte de todas las actividades del mes de marzo, pues ese día va a ser diferente también en este sentido. Echarle un ojo al Twitter de Isaac Vilalta, que por allí va a ir publicando cosillas, y desde aquí, obviamente desde Volata Radio, pues animar a todos los amantes del ciclismo a que puedan ir a Berga o que sigan desde cerca esa etapa, porque es que valdrá mucho la pena, creo. Esperemos que la meteorología acompañe, que el día acompañe y que pueda ser al final una fiesta del ciclismo, aparte en sábado, por lo tanto, mejor manera imposible. Hablado de la etapa de la Volta a Cataluña en Berga, el otro tema que queríamos comentar por aquí es, creo que fue en el último episodio, en el último programa del podcast, comentamos una imagen muy significativa, la imagen entre Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, una imagen que se dio en el Giro de Italia, una imagen que dio la vuelta al mundo, y en ese momento la comentamos, y uno de vosotros, Alberto Bancora, nos comentó en los comentarios de iVoox: hay un podcast de Egan Bernal en el que tiene una charla con Daniel Felipe Martínez y este responde a la falta de rendimiento de estos últimos años, el 2023 en particular, ¿no? Y nos llamó la atención, obviamente, siempre estamos abiertos a comentarios, a propuestas que nos hagáis, y nos fuimos a escuchar el podcast. Escuchamos el podcast y queríamos recuperar un fragmento de ese podcast, porque precisamente Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez hablaban de esa icónica foto y de lo que se dijeron el uno al otro, o más bien dicho, lo que le dijo Daniel Felipe Martínez a Egan Bernal. Déjate, huevón, parce, hay que meterle huevas. ¿Así le dijiste? Sí, le dije, parce, métale huevas en la subida, vámonos tranquilo, la paso suave, y en el plan, agáchese, y fue puta, y ahí sí vea. Y ahí es donde está la famosa, sí, la famosa foto de Tran. Y eso fue lo que yo le dije. Eso fue lo que yo le dije. Este era Daniel Felipe Martínez. El podcast es el podcast llamado Ciclast, entre Egan Bernal y Juan Sebastián Charri, el periodista, comunicador que tanto domina el continente sudamericano. Y en este caso es el segundo episodio donde invitan a Daniel Felipe Martínez durante los nacionales de ruta, y es una charla muy recomendable porque tenemos a Egan Bernal y a Daniel Felipe Martínez en un ambiente totalmente distendido. Ya habéis escuchado, ¿no?, el tono de la conversación, estas comidillas y este vocabulario que usan tanto en Colombia, y que al final era la noche previa o la tarde previa a los nacionales de ruta en Colombia, y los veis a los dos en el hotel conversando, charlando de temas que, ostras, que más que nada para poner contexto y para entender muchas cosas en carrera, pues nos van también a los periodistas y también a los aficionados al ciclismo, pues te dan una riqueza que muchas veces durante las carreras y durante el día a día, en una entrevista de 10 minutos, pues no tienes. Sí, total. Es un podcast que, bueno, creo que vale la pena escucharlo entero. No sé si es casi una hora. Sí, ahora no, es largo, pero pasa largo, bien. Sí, creo que pasa bien. Y también, de alguna forma, es lo que dices tú, se crea un ambiente como muy, muy cercano entre los dos ciclistas. Hablan como si no hubiera... como si no estuvieran grabando un podcast con este lenguaje que a veces nos recuerda mucho a Rigoberto Urán, ¿no? De cómo utilizar... Es el gran embajador en el ciclismo de este tipo de expresiones, frases, pero bueno, al final, porque Rigo, en cualquier momento, con cualquier micrófono delante,
él lo suelta tal com raja, Sí. que diríamos aquí. Sí. Y en cambio, pues Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal, otros colombianos son un poco más comedidos. Sí, son bastante más comedidos y normalmente no los escuchamos utilizando este tipo de expresiones, ¿no? Incluso Egan Bernal, que es como muy elegante siempre que habla, etcétera, aquí como que se suelta, ¿no? Sí. Y es bastante eso, es bastante cercano, se contamina, ¿no? También de la forma de hablar de los otros y lo ves como, no sé, casi en su pureza, ¿no? Y en este momento en el que hablan de la foto es muy chulo porque ellos son conscientes, ¿no? Que hay esa foto, ¿no? Sí. Y recuerdan la foto, ¿no? Y seguramente gracias a esa foto a lo mejor también les ha ayudado a entender, ¿no? qué pasaba o poner en orden muchas de las cosas que pasaron en aquel momento que claro, con las pulsaciones a tope, la adrenalina, pues a lo mejor pueden quedar hasta difusas, ¿no? en la memoria. Y esa foto bueno, eso explican, tal y como hemos oído en la nota de voz, ¿no? Pues explican qué le decía, ¿no? Felipe Martínez a Egan Bernal. Y es, bueno, no sé, o sea que podríamos haber especulado, ¿no? sobre la frase, ¿no? ¿Qué le estará diciendo, ¿no? Como vamos, Egan. No, era un poco más complejo, ¿no? Exacto. Era un poco más elaborado. Y ahora queda grabado, ¿no? Ahora Sí. pues está el podcast y sabemos qué le dijo el uno al otro. Seguramente la foto entre Copi y Bartali, pues tenemos la foto y nos tenemos que imaginar qué se decían el uno al otro en esos años, de lo que ha llegado, de lo que se escribió. Pero aquí también, y desde Volata Radio, por supuesto, también poner en valor el trabajo de los fotoperiodistas, de los fotógrafos que van en carrera, que muchas veces pues no somos conscientes, ¿no? de lo que supone y de todo lo que conlleva sacar una foto de estas características en la moto, desde localizaciones inverosímiles que no te podrías llegar a imaginar, toda la preproducción que conlleva ir a reconocer la etapa antes. Bueno, pues desde aquí poner en valor esto. Voy a explicar una anécdota ahora que habláis de los fotógrafos y así muy rápidamente, porque muchas de estas fotografías es un segundo, bueno, es una décima de segundo que el fotógrafo apretó, ¿no? el obturador en aquel momento y obtuvo la foto, ¿no? Es como las fotos que hemos visto ahora de la Estrella Bianche, ¿no? Que vemos a Pogačar sonriendo a cámara, ¿no? Sí. Pues es que había un fotógrafo justo en ese momento que hizo la foto, ¿no? Y a lo mejor eso pasa en menos de un segundo, ¿no? Y es súper rápido. En pretemporada, bueno, como hemos viajado, hemos visitado bastante, no sé, varias veces en la zona de Alicante, ¿no? Altea, etcétera, para ir a hacer entrevistas. En una de estas, pues coincidí con el fotógrafo James Starr, ¿no? Que colabora mucho con la revista. Y entonces tuve la ocasión, bueno, de estar en un coche con él dentro, porque él, bueno, él tenía que hacer unas cosas, tenía que cumplir unos objetivos fotográficos allí en esta zona, ¿no? Y tenía que hacer unas fotos. Y entonces, claro, constantemente nos íbamos cruzando con equipos profesionales, ¿no? Y había algún momento de que le salía como no sé, el ramalazo. El ramalazo de decir, tengo que hacer la foto, ¿no? Vengo a hacer esta foto, pero me acabo de cruzar con Van der Poel y tengo que ir a buscar a Van der Poel para hacer la foto a Van der Poel, ¿no? Y había un momento que le decía, James, por favor, o sea, que no nos piñemos con el coche por una foto de Van der Poel, ¿sabes? Hubo un momento de tensión y digo, wow, es que lo dan todo por un segundo, ¿no? Por conseguir ese segundo en la foto, ¿no? Sí. Y que después tantas buenas portadas dan, tantas buenas páginas de revista dan y tanto podemos disfrutar después. ¿Algo a añadir aquí, Isaac, o tiramos directamente con la pregunta? Tira. Venga, va. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, vamos cerrando el capítulo, que ya llevamos un ratillo grabando, pero antes tenemos que recuperar la pregunta del último episodio. Era una encuesta y preguntábamos qué corredor del Big Six haría mejor temporada.
Pues bien, habéis votado, la audiencia de Volata Radio ha votado y el que se lleva la palma con un 45,5% de los votos es Tadej Pogačar, seguido de Wout van Aert, y después tenemos un triple empate con Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel. En última posición queda Primož Roglič, por lo tanto, bueno, pues esto es lo que ha opinado la audiencia de Volata Radio. Y esta semana os haremos otra preguntita porque, bueno, ayer, estamos grabando en martes, vimos una imagen, una fotografía, y después, obviamente, si visteis la etapa, pues también os disteis cuenta, era muy difícil no darse cuenta de lo que llevaban en la cabeza los corredores del Visma, porque, bueno, podemos catalogarlo de casco. Obviamente era un casco de crono muy innovador, podríamos decir un casco supersónico, y por esto os preguntamos si estáis a favor o en contra de estos cascos supersónicos de contrarreloj, haciendo, claro, un poco de coña, ¿no? Pero bueno, si estáis a favor de que estos tipos de cascos, de estos tipos de innovaciones, llevando un poco más allá la pregunta, pues se prueben en contrarreloj y tiren para adelante, o sois más clásicos y bueno, que al final pues que salgan los corredores con los cascos que lo hacen habitualmente y no sean tan visualmente llamativos, podríamos decirlo. ¿Qué decís vosotros? Bueno, yo no me gustan estéticamente, pero estoy a favor de que se usen, porque hay que evolucionar, no digo que se queden, pero es que si no andaríamos con bicicletas de hierro todavía. Y bueno, yo creo que forma parte del ser humano ir intentando, innovando, investigando y probando. Otra cosa, insisto, es que me gusten, que no me gustan para nada. Pero bueno, voto a favor. ¿Olga? Yo también voto a favor, aunque, bueno, estéticamente es muy chocante, pero también sí entiendo que este tipo de cascos ha sido el resultado de un proceso de investigación, ¿no? En el túnel del viento, buscando, no sé, los puntos de fricción, la resistencia, etcétera. Con lo cual entiendo que eso ahí hay una tecnología detrás y es lo que dice Isaac. Es el resultado de eso, de probar cosas nuevas, ¿no? Que luego la UCI meterá mano o no y decidirá que se queda y que no se queda, ¿no? De hecho, hay un comunicado de esta misma tarde de la UCI que empieza diciendo, ¿no?, que la búsqueda constante de mejoras, prestaciones y una atención cada vez mayor a los detalles pues está llevando a equipos profesionales y a fabricantes a desarrollar cada vez con más frecuencia diseños más radicales, y que la Unión Ciclista pues quiere aclarar esta posición. Precisamente va a prohibir el casco Specialized, el que llevan, pues por ejemplo, el Remco Evenepoel lleva este casco, el Bora también lo lleva, ¿no? Por la malla que llevan debajo del casco, no por el casco en sí, sino por la malla, porque dice textualmente que prohíbe el uso de componentes no esenciales que no sean exclusivamente para fines de vestimenta o seguridad, y entonces que creen que no es esencial y que por lo tanto el calcetín este que llevan pues no se va a permitir a partir del próximo 2 de abril, ¿no? Que los otros cascos, pues por ejemplo el Giro del Visma o el Rudy Project que lleva el Bahrein o el POC, que fue un poco seguramente el precursor, ¿no? Pues que van a ver y van a evaluar estos cascos, ¿no? Pero que al final lo que debe primar por encima de todo es el tema de la seguridad, ¿no? Que muchas veces el primar la aerodinámica, el primar el diseño, pues que no se nos olvide lo de la seguridad, y bueno, la UCI quiere poner mano a ello, y si es por la seguridad no lo veo mal, ¿no? Pero también... Pero la malla esa provoca inseguridad. Bueno, esto es lo que estoy de acuerdo. Para mí el argumento principal a la hora de decidir tiene que ser la seguridad. Pero y después otra cuestión que parece que la UCI no entra o no quiere entrar, que es la diferencia de... la escalera no salarial, sino de recursos económicos de unos equipos, porque igual unos pueden permitirse una serie de recursos y otros no.
también me preocupa eso porque genera unas diferencias a la hora de competir plausibles, o sea, pero esto bueno, yo creo que nos lo hemos encontrado siempre, ¿no? Es como cuando hubo el debate del famoso helicóptero que podían bajar, no sé de qué etapa era, si era del Giro del Tour, ¿no? Que unos equipos lo podían pagar, que otros no. Yo creo que este debate va a estar siempre y obviamente va a haber equipos que se van a beneficiar de su presupuesto. Esto ya, pero aquí la UCI podría entrar, por ejemplo. Sí, aquí lo que dicen es que emprenderá una revisión de sus normas sobre el diseño y el uso de cascos en competición. Y que lo que desea es garantizar que se establezca un marco claro, porque ahora creo que el marco quedaba un poco en entredicho y coherente con los objetivos, y que sobre todo priman por la seguridad, ¿no? Bueno, veremos cómo sale la UCI, porque después tienes el tema de los calcetines, que bueno, mira, que entras en según qué debates que te pones las manos en la cabeza, nunca mejor dicho, hablando de cascos. Pero bueno, sí que una cierta regulación. Hoy precisamente hacía un tuit, ¿no? Hablando de Aubry. Ya en su día hablamos creo que era el tercer capítulo del podcast que hablamos con Pablo Carrasco de Rotor sobre precisamente, ¿no? las innovaciones tecnológicas en el ciclismo y si se tiene que innovar, si no, Graeme Aubry de cómo lo hizo. Bueno, pues las innovaciones están allí y yo estoy de acuerdo contigo con lo que decías. Yo estoy a favor, siempre y cuando esté bajo conceptos de seguridad, pero que se apueste por la innovación. Obviamente habrá un punto de componente marketingiano, no nos vamos a engañar, y al final la marca Giro ha salido posiblemente beneficiada por lo mucho que se ha hablado estos días. No sé si se había hablado tanto de un casco y de la marca Giro durante toda su existencia, pero bueno, en todo caso, siempre que sea para seguir evolucionando y ganando segundos al cronómetro, pues bueno, es algo que creo que es positivo en este show, que al final no nos olvidemos que el ciclismo forma parte de un show y que hay que entenderlo como tal, porque al final, bueno, pues es lo que es. Sí, no, total. Y también cuando hay ese tipo de inventos, por lo que vemos, la agudeza de la gente es también impresionante. Hacía días que no veía tantos memes. Mira, me he reído mucho estos días también. De hecho, Fete, que lo hemos citado ya alguna vez por aquí, este diseñador, artista, hizo una ilustración con distintos cascos, que bueno, había un casco de gladiador por allí, que me hizo mucha gracia y que se puede recuperar, porque al final... Es bastante Darth Vader, de Star Wars, este casco. Pues con esto nos quedaremos, con el casco de Darth Vader, con el casco de Jonas Vingegaard, que no le fue muy bien, hay que decir, porque Juan Ayuso pues hizo una crono espectacular. En todo caso, en el próximo episodio vamos a repasar pues lo que han dado de sí, tanto París-Niza como Tirreno Adriático, que se están disputando estos días, y hablaremos más detenidamente del que va a ser el primer monumento de la temporada, Milán-San Remo, pero nosotros lo tenemos que dejar aquí. Y nada, responder, comentar, darle al me gusta, no nos cansaremos de decirlo, pero es que de verdad os lo agradeceremos mucho, porque, bueno, ya veis que nos decís cosas y vamos a hacer los deberes, vamos a buscar el podcast, y al final que sea algo recíproco, porque es que Volata Radio también es gracias a todos vosotros los que nos escucháis desde casa, desde el coche, desde el metro o desde donde sea. Olga, Isaac, hablamos en el próximo episodio. Que vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, Pau. Hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.